Hoy, tal vez más que nunca, las mujeres están siendo llevadas a creer que el silencio del cuerpo es sinónimo de ausencia, de vacío, de fracaso afectivo. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si ese silencio fuera el primer susurro del alma? Cuando una mujer elige, conscientemente o no, alejarse de los juegos del deseo y de las prisiones del afecto superficial, algo comienza a emerger desde lo más profundo de su ser. No es ausencia, es presencia, no es carencia, es expansión. Carl Jung diría que toda energía reprimida encuentra una nueva forma de manifestarse, y cuando el cuerpo deja de distraerse con el placer inmediato, el alma finalmente tiene espacio para hablar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas mujeres, después de periodos de abstinencia, relatan un despertar espiritual inesperado, una sensibilidad más aguda, sueños más vívidos, intuiciones más precisas? No es coincidencia, es un llamado. El cuerpo, privado del toque externo, comienza a volverse hacia adentro, y es ahí, en ese territorio antes olvidado, donde la mujer encuentra partes de sí que jamás habían sido vistas, ni por ella, ni por nadie. No estamos hablando solo de celibato, estamos hablando de transmutación, de una energía que deja de buscar en el otro lo que solo puede gestarse en el interior. La sociedad, condicionada por un modelo de validación sexual constante, teme a la mujer que se retira, porque se vuelve impredecible, misteriosa, intocable, y más aún, comienza a ver más allá de los juegos, más allá de las repeticiones afectivas, más allá de la máscara de relaciones que aprisionan más de lo que liberan. Jung llamaría a esto el encuentro con la sombra, un momento en el que la mujer deja de buscar ser elegida y empieza a elegir, no amar para ser amada, sino amarse con tal intensidad que todo lo superficial se disuelve por sí solo. Hay un tipo de silencio que no es vacío, es templo, y cuando el cuerpo se detiene, es porque el alma está a punto de encender una luz que incomoda. Una mujer que vive sin sexo y sin relaciones, lejos de estar muerta por dentro, puede estar más viva que nunca. Lo que parece ausencia, en realidad, es exceso de presencia interior. Lo que parece soledad es comunión profunda con aquello que ninguna pasión fue capaz de tocar. Es en ese lugar donde despierta el arquetipo de la mujer salvaje, aquella que se reconecta con su sabiduría ancestral, con su instinto puro, con lo femenino que no necesita audiencia. ¿Lo sientes? Este llamado no es para todas, es para aquellas que ya están cansadas de negociar su esencia por momentos de falsa conexión. Es para las que entendieron que lo que realmente desean no está en la cama de nadie, sino en el encuentro radical consigo mismas. Y si llegaste hasta aquí, quizás estés más cerca de esa travesía de lo que imaginas. El cuerpo calla, sí, pero no es debilidad. Es fuerza que se recoge para transformarse en poder, y cuando el alma empieza a hablar, no hay vuelta atrás, porque una mujer que ha escuchado su alma jamás aceptará vivir al volumen bajo de un amor cualquiera. Hay un instante en la vida de toda mujer en que el ruido del mundo se vuelve insoportable, no el ruido externo, sino el murmullo interno de expectativas que no son suyas, deseos que le enseñaron a sentir, afectos impuestos como verdades absolutas. Y es en ese cansancio profundo, casi invisible a los ojos de afuera, donde comienza el viaje de regreso. Carl Jung decía que todo lo que negamos en nuestro interior regresa como destino, y tal vez por eso cuando el cuerpo decide callar, no es un fallo, es una señal de que algo más grande quiere emerger. La mujer que comienza a alejarse de los impulsos que antes la guiaban, sin entender del todo por qué, ya está escuchando un llamado silencioso que no viene de la carne, sino del alma. Esa mujer, incluso sin darse cuenta, comienza a sentir una añoranza que no tiene nombre. No es nostalgia por un hombre, por una caricia ni por una noche intensa, es nostalgia de sí misma, de un lugar al que aún no ha llegado, pero que sabe que existe. La abstinencia, en este contexto, no es una penitencia, es un portal, y al atravesarlo, inicia lo que Jung llamaba el proceso de individuación, un camino radical hacia la totalidad, donde dejará atrás las proyecciones que hizo en los demás para finalmente reconocerse a sí misma. El vacío que aparece no es ausencia, es espacio siendo preparado para que algo más auténtico nazca. Es en ese espacio donde los recuerdos comienzan a doler de otra manera, ya no como heridas abiertas, sino como pistas de una trama mayor. Las relaciones que pasaron, las noches que terminaron en llanto,
los ciclos que se repitieron sin explicación, todo comienza a cobrar sentido bajo una nueva luz, porque la mujer que guarda silencio no se está alejando de la vida, está reescribiendo su propia historia desde un nuevo punto de vista, el interior. Comienza a observar sus emociones como si fueran espejos simbólicos de un inconsciente que siempre le habló, pero que el ruido del deseo no le permitía escuchar. Poco a poco, descubre que ya no necesita aplausos ni confirmaciones externas, que su valor no está en cuánto desean su cuerpo, sino en cuánto logra sostener la presencia de su alma en silencio. Es en ese punto donde nace una fuerza casi mística, la fuerza de la mujer que ya no necesita ser elegida, y es ahí donde el mundo empieza a temerle, porque no sabe qué hacer con alguien que ha dejado de suplicar por amor, se vuelve entera, y por eso, peligrosa para todo lo que aún vive a medias. Y cuando esa mujer empieza a darse cuenta de que su energía vital no está dormida, solo recogida, entra en un nuevo estado de conciencia, un estado donde ya no hay prisa ni necesidad de demostrar nada. Porque el silencio del cuerpo no es castigo, sino lenguaje, y ese lenguaje solo puede ser comprendido por quien se atreve a habitar su propia profundidad. Jung llamaría a esto reconciliación con el inconsciente femenino, una reconexión con los símbolos antiguos que fueron enterrados bajo siglos de represión, y esa reconciliación no ocurre con palabras, ocurre con presencia, y esa mujer apenas está empezando a emerger, pero esa travesía no es suave, se instala una inquietud, una angustia que nadie ve, pero que corroe por dentro. Cuando una mujer empieza a alejarse del deseo inmediato, del contacto conocido, de la presencia de otro cuerpo junto al suyo, también se aleja de todo aquello que la hacía sentir que pertenecía, y lo que queda, al principio, es una incomodidad brutal, como si el mundo ya no reconociera su existencia, como si su ausencia del juego del deseo la volviera invisible. Jung diría que este es el comienzo del enfrentamiento con la sombra, la parte de sí misma que reprimió durante años, que vivió adaptada, sedienta de validación, pero que ahora se niega a seguir fingiendo. Es en ese punto cuando empieza a preguntarse si se equivocó al alejarse, si está enloqueciendo, si está perdiendo el tiempo, la juventud, las oportunidades, porque el sistema grita que el tiempo de la mujer es corto, que debe estar en movimiento, conquistando, siendo deseada, cumpliendo expectativas, y de repente ya no está en ningún lugar. Ya no es la amante, ni la esposa, ni la musa, ni la noviable. Es solo ella, y eso duele más que cualquier abandono. La abstinencia, ahora, empieza a parecer un castigo, pero no lo es. Es una prueba, una travesía simbólica que solo las almas listas pueden soportar. Las tentaciones surgen, los viejos patrones golpean la puerta, las invitaciones fáciles reaparecen. Todo parece querer ponerla a prueba, y lo más cruel es que nadie a su alrededor entiende lo que está ocurriendo. Las amigas cuestionan, los familiares le sugieren que salga más, que no se encierre. Pero no es encierro, es inmersión. Y no todos están listos para ver a alguien sumergirse cuando el resto del mundo está en la superficie. Jung veía en esto una etapa inevitable del proceso de individuación, el momento en que el ego se desespera porque está perdiendo el control, y el alma, sutilmente, empieza a tomar el mando. Es en esa desesperación silenciosa donde muchas desisten. Vuelven a los viejos patrones, aceptan amores tibios, se convencen de que es mejor tener algo que nada. Pero la mujer que permanece, incluso entre lágrimas y dudas, está siendo moldeada por algo mucho más grande que ella misma. Está siendo convocada a romper el ciclo, y los ciclos no se rompen con fuerza, se rompen con conciencia. La tensión que siente no es señal de error, sino de transición. El capullo aprieta antes de que nazca la mariposa, y eso es lo que está ocurriendo. Un nuevo ser está siendo gestado en la oscuridad del silencio. En el fondo ella lo sabe, aunque no pueda explicarlo, aunque tema estar demasiado sola, demasiado incomprendida, demasiado profunda. Hay una voz que no grita, pero insiste, una presencia que no se muestra, pero acompaña, y esa presencia es el símbolo del femenino arquetípico, el ánima que Jung describió como el vínculo entre la conciencia y el misterio. Es con ella con quien la mujer comienza a dialogar, y cuanto más se profundiza esa conversación interna, más comprende. Su cuerpo no está en pausa, está en rito, un rito que el mundo moderno olvidó, pero que su alma siempre supo recorrer. Y entonces, algo cambia. De forma sutil, casi imperceptible, comienza a brotar una nueva comprensión.
Aquello que antes era inquietud, ahora empieza a organizarse en preguntas más profundas. ¿Por qué siempre necesité sentirme deseada para sentirme viva? ¿Por qué la ausencia del otro me resulta tan insoportable? ¿Qué hay en mí que aún se alimenta de la mirada ajena para existir? Estas preguntas no llegan como acusaciones, llegan como llaves. Carl Jung nos enseñó que el inconsciente habla a través de símbolos, y tal vez el vacío que ella siente no sea falta de afecto, sino la presencia simbólica de un llamado a mirarse con más seriedad. La mujer que se permite ese silencio comienza a notar cuántas veces confundió deseo con afecto, apego con amor, presencia con entrega. Y en ese punto empieza a recordarse, no a la versión que fue moldeada para agradar, seducir o ser aceptada, sino a aquella que siempre estuvo allí, silenciosa, profunda, instintiva. La mujer salvaje de la que hablaba Jung no es un arquetipo romántico, es un impulso visceral de autenticidad, y cuando ella empieza a emerger, toda forma de relación construida sobre la carencia comienza a desmoronarse, porque ya no necesita ataduras, ni migajas, ni promesas vacías. En esta etapa, muchos ya no la reconocen, parece distante, exigente, impredecible, pero en realidad solo ha dejado de negociar su energía. Lo que antes se daba con facilidad, ahora exige verdad. Lo que antes se toleraba por miedo a la soledad, ahora se rechaza por amor a la propia paz. Jung decía que el alma se entristece cuando vive por debajo de su potencial, y la mujer que se abstiene de vínculos superficiales no se está aislando, se está sanando, está limpiando el campo emocional, rompiendo contratos invisibles, desatando nudos que le impedían ser plena. Y la verdad empieza a doler de otra manera, porque entiende que muchas de las relaciones que tuvo no fueron por amor, sino por miedo a no ser amada, que muchos toques no fueron afecto, sino estrategias para no enfrentar el vacío. Y esta constatación, aunque dolorosa, es liberadora. Comprende que no es falta de suerte, es exceso de patrones inconscientes, y solo al alejarse de esos patrones es que tiene la claridad suficiente para romperlos. El cuerpo en silencio, ahora, es testigo de un alma en reforma, una reforma que no se ve, pero que lo transforma todo. Finalmente entiende que esa abstinencia, tan malinterpretada, es en realidad un camino de retorno, no a la soledad, sino a la soberanía, no al miedo, sino a la lucidez. Y esa lucidez tiene un precio, aleja lo superficial, filtra lo que no vibra en la misma frecuencia, destruye ilusiones cuidadosamente construidas, pero también trae un regalo que ninguna relación pasajera puede ofrecer, la reconexión con su esencia. Y es entonces cuando descubre que nunca estuvo sola, solo estaba rodeada de demasiado ruido para escuchar lo que su alma siempre quiso decir. Ahora, ya no es la misma. Hay un cambio en su mirada, en su postura, en su vibración. El cuerpo, que antes buscaba al otro como ancla, ahora reposa en sí misma como santuario. La ausencia de caricias se convierte en presencia sagrada. La falta de voz externa se transforma en diálogo interior. Jung decía que toda verdadera transformación comienza en lo invisible. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con ella. Aquello que el mundo llama falta es, en realidad, una transmutación, una purificación de deseos antiguos que ya no pertenecen a la mujer en la que se está convirtiendo. Las señales comienzan a aparecer de forma inesperada. Ya no tolera conversaciones vacías, no se interesa por juegos emocionales, no se siente atraída por presencias que no cargan verdad. Es como si sus sentidos hubieran sido reprogramados. Lo que antes la emocionaba, ahora la aburre. Lo que antes era tolerable, ahora se vuelve insoportable, porque el silencio del cuerpo despertó en ella una escucha más profunda, una escucha que percibe lo no dicho, que siente las intenciones, que ve el alma detrás de las palabras, y eso la vuelve más selectiva, más exigente, más rara. Comprende que ya no está disponible para relaciones que no respeten su profundidad, que ya no puede fingir que no siente lo que siente, que su cuerpo, ahora en silencio, se ha vuelto oráculo. Jung afirmaba que cuando la mujer se acerca al self, su centro psíquico más verdadero, todo lo falso comienza a derrumbarse. Y es ese colapso simbólico el que atraviesa. Un derrumbe de lo que era frágil, servicial, de lo que era solo supervivencia, porque ahora ya no quiere sobrevivir, quiere florecer, y florecer exige espacio, exige poda, exige paciencia con el tiempo del alma. Este nuevo estado de ser, sin embargo, asusta, no a los demás, sino a ella misma.
porque hay una parte suya, aún herida, que teme no volver a ser amada, teme que esa fuerza lo aleje todo, teme que no exista nadie a la altura de la nueva versión que está emergiendo, pero la mujer transformada ya no acepta relaciones como anestesia, ya no negocia afecto por compañía, y aunque eso le cueste largas noches en silencio, lo sabe, su cuerpo no está en abstinencia, está en protección, está reservando espacio para algo que venga del alma y no de la carencia. La transformación, entonces, se completa cuando comprende que ya no necesita ser buscada. Ella es el centro, es el fuego, es la luz que revela, y cuando esa luz se enciende, quienes no soportan su intensidad se alejan, y los que lleguen después no la buscarán a medias, porque la mujer que ha atravesado el silencio ya no acepta vivir apagada. Ya no está disponible para relaciones comunes, porque ella misma ha dejado de ser común, y cuando el cuerpo calla, es el alma la que elige, y el alma cuando despierta, jamás elige lo que una vez la hirió, y entonces ella se levanta, no como quien regresa al mundo, sino como quien se convierte en mundo. Cada paso ahora es consciente, cada elección se mide no por el miedo a estar sola, sino por el valor de su propia compañía. El cuerpo, que antes callaba, ahora pulsa en otra frecuencia, más sutil, más intensa, más verdadera. Ya no hay prisa por llenar vacíos, ni deseo de encajar en espacios demasiado estrechos para su nueva alma. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete, y lo que integramos nos transforma. Y esta mujer, por fin, integró sus ausencias. Hizo de las faltas un hogar, hizo del silencio un altar. Pero hay un detalle que pocos perciben. Ella no está esperando a alguien que venga a rescatarla, porque la mujer que atravesó su propia oscuridad ya no necesita ser salvada. Ella se rescató, y ese autoencuentro lo cambia todo. Ya no se puede volver a lo de antes. Lo que antes era necesidad, ahora es elección. Lo que antes era compulsión, ahora es criterio. Puede amar, sí, pero ya no ama por necesidad, sino por desbordamiento. Y ese amor, cuando llegue, no vendrá a completar, vendrá a acompañar. Su alma ya está entera. Este nuevo estado despierta algo profundo, un sentido de misión, de propósito, de claridad. Ella entiende que su experiencia no fue solo personal, fue simbólica, que su cuerpo silenciado representa a todas aquellas que también fueron enseñadas a depender, a distraerse, a ceder. Y ahora siente el impulso de ser faro, no para guiar caminos, sino para encender luces, porque solo quien se ha encontrado en la oscuridad puede enseñar a otros a no temerla. Jung llamaría a esto la manifestación del self, cuando el alma ya no desea ser aceptada, sino expresada. Todo lo que ella perdió en el camino, los antiguos amores, las versiones frágiles de sí misma, las relaciones donde se encogía para caber, ya no duele como antes. Ahora, cada pérdida suena como liberación. Cada ausencia se convierte en una oración respondida. Porque la mujer que pasó por la abstinencia de la carne encontró el alimento del alma, y ese alimento la nutre desde dentro. Nada que venga de fuera será suficiente si no vibra en la misma frecuencia de lo que ya existe dentro. Y así es como se prepara. No para regresar a los viejos papeles, sino para habitar un nuevo lugar en el mundo, un lugar donde su presencia basta, donde su voz tiene autoridad, donde su silencio es reverenciado. Y cuando el cuerpo vuelva a desear, será por elección sagrada, no por adicción emocional. Cuando el amor toque a la puerta, no encontrará a una mujer necesitada, sino a una mujer llena, completa, lista. Y hasta que eso suceda, seguirá firme, no en abstinencia, sino en vigilia, porque ahora lo sabe, el cuerpo calla sí, pero es el alma quien finalmente habla. Hay silencios que parecen fríos, pero guardan brasas. Hay ausencias que, vistas desde fuera, suenan a pérdida, pero por dentro son tierra fértil. Y hay mujeres que, al alejarse del mundo, no se apagan, se encienden en otro plano. El cuerpo, cuando calla, no muere, se convierte en altar, un espacio sagrado donde el alma, por fin, encuentra el coraje de hablar. Y todo lo que antes parecía ausencia de vida, se revela ahora como presencia divina, gestando una nueva identidad, más lúcida, más rara, más entera. Nada de lo vivido se pierde, todo se transmuta. El deseo que antes era urgencia, ahora es elección. El dolor que antes era herida, ahora es cicatriz con sabiduría. La mujer que atraviesa la abstinencia con conciencia no se está alejando del amor, solo está aprendiendo a amar desde un lugar donde ya no hay hambre, sino abundancia.
y es en esa abundancia silenciosa que se vuelve intocable, no porque nadie la alcance, sino porque nadie más puede manipularla. Puedes sentir, ahí dentro, el reflejo de este camino, la nostalgia sin nombre, la incomodidad de ya no encajar donde antes te sentías en casa, las ganas de recogerte sin saber bien por qué. Eso no es fragilidad, es el primer llamado. Tal vez este video no haya llegado por casualidad, tal vez solo sea el espejo de algo que ya pulsa dentro de ti desde hace mucho tiempo, pero que aún no había sido nombrado con claridad. Y ahora que lo fue, algo cambió. Si este viaje tocó una parte olvidada de quién eres, entonces permítete continuar. No apagues la chispa que fue encendida. Comparte este mensaje con alguien que también sienta que su cuerpo ha callado, pero que aún no entiende por qué. Escribe en los comentarios cómo resonó en ti, y si deseas seguir caminando con nosotros, con esta misma profundidad y verdad, suscríbete al canal. Aquí, cada palabra es semilla, cada silencio es tierra, y cada video, un rito. Porque al final, lo que queda es esto. Una mujer que aprendió a escuchar lo que el alma susurra cuando el mundo hace demasiado ruido. Y ese susurro dice, no estás sola, estás despertando.